días, lunes 17 de mayo de 2021. Hoy día comenzamos a hablar del mercado nacional y con un comentario de Estudios Renta 4 precisamente respecto del resultado de las elecciones celebradas el día de ayer, entonces Elecciones Chile mayo 2021, en que nos vamos a referir principalmente a lo que es la elección de constituyentes. En el cuadro anexo que ustedes pueden ver en el informe escrito, va un desglose de cómo quedó conformada finalmente la elección de constituyentes y a continuación entonces nuestro comentario. Desde nuestra perspectiva, la elección más importante es la elección de constituyentes, pues a ella le corresponderá la redacción de la nueva constitución, la que definirá en forma importante el modelo de sociedad que regirá en Chile por los próximos 20 o 30 años, definiendo nuestra estructura política, social y económica. Con la información final ya, corregida por paridad y ajustes por listas, se tiene que Vamos por Chile, que corresponde a la centro derecha, obtuvo 37 representantes, que equivale a un 23,9%. La lista del apruebo, que es la antigua concertación, 25 constituyentes, un 16,1%. Apruebo dignidad, que es el Frente Amplio y el PC, 28 representantes, un 18,1%. Independientes, 48 representantes, un 31%, y pueblos originarios, un 17 escaños, un 11%. Se puede apreciar entonces claramente que los independientes y representantes de las listas alternativas son los claros ganadores. Por sobre Vamos por Chile, que es la centroderecha, y la lista del apruebo, que es la ex concertación. Por lo tanto, estimamos que el IPSA podría bajar en primera instancia 4.350 puntos mínimo, con una caída de un 4,9%, hasta un nivel de 4.200 puntos, es decir, se podría ajustar hasta un 8,2% respecto del viernes, que es donde hay un soporte importante. Es decir, creemos que la caída entonces será entre alrededor de un 5 a un 8% el día de hoy. 4.200 sí hay un soporte significativo y entonces eso marca un piso para el IPSA que debería ser bastante firme. Lo anterior también hay que destacarlo luego que el viernes el IPSA registrara una sorprendente alza de 2,95%. Por lo tanto, esto se está cayendo un 8%, pero recordad que el viernes había subido casi un 3% en forma también sorpresiva. En cuanto al dólar, lo vemos subiendo hasta 735 pesos, que pudiera ser hasta un 5%, y las tasas también al alza, recogiendo el mayor riesgo con una caída de entre 1,5% a 2% en un fondo mutuo en UF con un plazo a 5 años. En el mediano plazo se debe ir conociendo la sensibilidad de los constituyentes independientes, pues también es probable que su visión de país sea similar, por ejemplo, a la visión de la gente o las personas de la antigua concertación, pero que corresponde a personas desencantadas de dicho conglomerado y no sean necesariamente personas que promuevan cambios tan radicales. Pero sí podemos decir que es casi una certeza que la nueva constitución deberá garantizar el acceso a salud, educación de calidad y otros derechos que deben estar garantizados por ella. Desde el punto de vista económico, lo más relevante para el mercado financiero vendrá con las definiciones de los candidatos respecto a la autonomía del Banco Central de Chile, cuyas opciones principales son seguir siendo autónomo o ser dependiente del gobierno de turno. Al respecto, el hecho que la centro-derecha haya alcanzado apenas un 23,9% de los constituyentes abre una incógnita en este sentido. Por otro lado, el cambio al modelo previsional o de AFPs, donde existe consenso en que claramente se va a modificar el actual modelo para mejorar las pensiones, pero la diferencia radica entre perfeccionar el modelo o simplemente cambiarlo completamente. En este sentido, lo más probable es que con este número de constituyentes de oposición, en que incluso los representantes de la ex concertación fueron sobrepasados ampliamente, es casi seguro que efectivamente haya un cambio de modelo. Finalmente,
lo más probable es que con mayor representación de independientes haya más presión por nuevos derechos sociales, tales como educación, salud de calidad, entre otros, y que estos servicios estén garantizados por la nueva constitución, lo que implicará que lleguemos a un Estado benefactor, pero no necesariamente que se vaya a acabar el modelo de economía de mercado. Esa yo creo que es la conclusión más importante que podemos sacar, y también que hay algún consenso y visión de personas del mundo internacional, clasificadoras de riesgo, en fin, que piensan que Chile transitaría entonces a un modelo entonces de un Estado benefactor, pero bajo un contexto de economía de mercado. Por lo tanto, el mayor efecto del mercado se produciría en el corto plazo, pero como contraparte habrá que ir evaluando el mensaje también de los nuevos constituyentes, pero lo que sí se debería reducir casi totalmente es la probabilidad de protestas o un nuevo estallido social, porque el descontento de la gente debería ser canalizado ya finalmente a través de los constituyentes, y en ese sentido nos encontramos frente a la oportunidad de tener una salida institucional de un conflicto que nos afectó fuertemente desde el estallido del 18 de octubre del 2019 en adelante. Por lo tanto, dicho en forma simple, no habría pretexto para que en este momento hubiese protestas que produzcan, digamos, un gran conflicto social, porque se supone que la gente que estaba desencantada con el modelo debería ser representada por estos nuevos constituyentes, y es una salida institucional al conflicto que se vivió desde el 18 de octubre y digo en adelante, porque ha habido rebrotes de violencia, y es esperable que estos no se produzcan y que sean precisamente los constituyentes los que canalicen esta rabia o descontento con el modelo. Y finalmente, y reforzando la idea, estimamos que vamos a llegar más que de un Estado subsidiario, un Estado benefactor, pero bajo un esquema entonces de economía de mercado. Creemos que no nos vamos a convertir como en otros países en que todo se estatice, porque no está dentro de la idiosincrasia de los chilenos ese tipo de modelo. Entonces, si bien puede parecer que la votación es muy negativa para lo que era la antigua, para Chile Vamos, la antigua concertación, también hay que considerar que hay gente que está descontenta con las prácticas políticas tradicionales, y también mucha gente joven que también creemos que puede haber eh, una suerte de descontento con la política tradicional, pero no necesariamente que vayan a adoptar un cambio de modelo en que el Estado lo haga todo. Sí, el Estado debe garantizar ciertos derechos fundamentales que fueron los que se manifestaron en el estallido social, y que también fueron acentuados por la crisis en pandemia, en que las personas, por ejemplo, frente a una enfermedad, se sienten desvalidas. Entonces, eh, soy optimista en ese sentido, y pienso que también el mayor ajuste del IPSA se va a producir el día de hoy, y hacia adelante iremos viendo una recuperación. Y tal como lo leí de una persona de Moody's, una clasificadora de riesgo, lo más probable es que también tengamos, no se llegue a cuestionar tanto la clasificación de riesgo de Chile, si es que estos gastos permanentes se pueden también llegar a cubrir con ingresos permanentes en forma relativamente equilibrada. Seguimos entonces con los mercados internacionales el día de hoy. En Asia las bolsas cerraron mixtas, el Shanghai Composite y el Hang Seng de Hong Kong subieron un 0,78 y 0,47% respectivamente. El Kospi 200 de Seúl y el Nikkei 225 de Tokio bajaron un 0,45 y 0,92% respectivamente. En el plano macro, China reportó datos de crecimiento en abril, producción industrial más 9,8%, levemente por debajo del 10% esperado, pero sí por debajo del 14,1% anterior. Las ventas minoristas creciendo un 17,7%, por debajo del 25% esperado y por debajo del 34,2% anterior. Los datos anteriores entonces en China mostraron una moderación respecto a los datos que se habían reportado el mes anterior, lo que continuaría en los próximos meses ante una base de comparación cada vez más difícil, puesto que lo peor de la pandemia en términos económicos se produjo en China en marzo-abril de 2020.
En Europa todas las bolsas transan en negativo, el FTSE de Londres abajo un 0,52%, el DAX de Alemania bajando un 0,17%, el CAC 40 de París negativo un 0,32% y el IBEX de Madrid a la baja un 0,23%. En Estados Unidos, los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan un 0,41, 0,51 y 0,39% respectivamente. En Estados Unidos se dio a conocer ya el índice manufacturero Empire State de Nueva York de mayo, el que subió a 24,3 puntos, ubicándose por sobre los 23,9 puntos esperados, pero por debajo de los 26,3 puntos previos. En el plano empresarial, respecto a los resultados del primer trimestre de 2021, un sesgo positivo en términos generales. Por el momento, ha presentado el 91% del S&P 500, con el 77% de las compañías batiendo las estimaciones de mercado en ingresos, subiendo un 12,9% versus un 8,6% esperado en el consenso de analistas, y a la vez un 87% bate las estimaciones en beneficio por acción, eh, con un alza de 87% versus un 50,6% esperado, perdón, un 87% de beneficio por acción con un 50,6% versus un 24,2% esperado. En cuanto a materias primas, el cobre sube un 0,29% a 4,668 dólares la libra, el petróleo Brent baja un 0,57% a 68,32 dólares el barril y el WTI cae un 0,67% a 64,92 dólares el barril. El dólar en Chile se transa en este momento en 718,9 con un alza de 2,8%. Esta alza estaría por debajo de lo que nosotros estimamos que pudiera llegar a manifestarse el día de hoy de hasta un 5%. Y el índice dólar se ubica en 90,315 sin variación. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin cae un 8,19% a 45.022 dólares y a la vez el Dogecoin baja un 2,15% a 0,504205 dólares. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente estudio de Renta 4.